¿Te imaginas despertar cada día con la certeza de que nada ni nadie puede robarte la paz? Donde cada crítica, cada ofensa y cada inconveniente deje de drenarte la calma y se convierta en una simple experiencia más en tu camino. Suena utópico, ¿verdad? Sin embargo, los estoicos demostraron que es posible. Mientras todos a su alrededor reaccionaban con furia y frustración, ellos mantenían la serenidad. No porque no sintieran emociones, sino porque aprendieron a gobernarlas. Hoy descubrirás cómo tú también puedes alcanzar ese estado. Si aplicas estos principios, te darás cuenta de que nunca más tendrás que enojarte ni molestarte con nadie. Y no será porque el mundo cambie, sino porque tú habrás cambiado desde lo más profundo de tu mente y tu forma de ver la vida. Antes de comenzar, te pido que tomes una pequeña acción para comprometerte con tu transformación. Desplázate ahora mismo a la sección de comentarios y escribe: Hoy decido vivir sin enojos. Soy estoico y dueño de mi paz. Con ese gesto, empezarás a entrenar tu capacidad de elegir la serenidad por encima de la frustración. Número 1. Cómo la ira devora tu bienestar. El fuego interno. Así podríamos llamar a esa emoción que quema por dentro, que se alimenta de cada pequeña chispa de frustración, de cada palabra que no salió como esperábamos, de cada gesto malinterpretado. La ira. Esa vieja conocida que todos hemos sentido, pero que pocos sabemos cómo manejar. Y aunque a veces parezca inevitable, lo cierto es que su impacto silencioso puede devorar nuestro bienestar sin que lo notemos, hasta que es demasiado tarde. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces una explosión de ira te ha dejado agotado, drenado emocionalmente, con el cuerpo tenso y la mente nublada? No es casualidad. Según investigaciones de la Universidad de Harvard, cada episodio de ira desata una tormenta química en nuestro cuerpo. Se activa el sistema de estrés, aumenta la presión arterial, se libera cortisol como si estuviéramos escapando de un depredador. Pero no hay ningún depredador, solo una palabra maldicha, un gesto mal interpretado, un recuerdo que nos vuelve a incendiar. Esta reacción repetida, constante, va deteriorando el corazón, las arterias y nos hace más vulnerables a enfermedades cardiovasculares. Es como encender una hoguera en el pecho cada vez que algo nos irrita, hasta que un día el cuerpo no aguanta más. Y no solo es el cuerpo el que sufre, el cerebro también paga un precio alto. Estudios de neuroimagen muestran que la exposición crónica a la ira reduce el volumen del hipocampo, una región clave para la memoria y la autorregulación emocional. Además, afecta la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones racionales. En pocas palabras, cuanto más nos dejamos dominar por la ira, menos capacidad tenemos para pensar con claridad y salir de ese estado. Entramos en un bucle, una especie de cárcel mental. Y lo más irónico es que creemos que estamos reaccionando con fuerza, cuando en realidad estamos perdiendo poder. Pero la destrucción no se queda dentro de nosotros. La ira no resuelta, esa que se acumula como presión en una olla tapada, también devora nuestras relaciones. La confianza se erosiona, el respeto mutuo se quiebra, se genera distancia emocional y muchas veces, por no haber sabido decir «esto me dolió» con calma, terminamos diciendo cosas que rompen para siempre. Lo confirma la psicología social. La ira mal gestionada crea patrones de evitación, distancia y conflictos que se repiten una y otra vez. ¿Cuántas relaciones valiosas has visto destruidas por un momento de furia incontrolada? ¿Cuántas veces has deseado poder volver atrás solo para no haber dicho eso que dijiste? Ahora bien, no toda ira es igual. Hay una diferencia clave entre la ira momentánea, esa reacción breve, humana, que todos sentimos alguna vez, y la ira crónica que se convierte en un estado habitual. La primera puede ser una señal,
la segunda, una enfermedad del alma. Y lo más peligroso es su efecto dominó. Un solo momento de ira puede arruinar todo un día. Contamina el pensamiento, nos hace interpretar todo como una amenaza y nos mantiene en modo defensivo. Incluso puede llevarnos a la tristeza profunda. Estudios recientes sugieren que la ira reprimida, esa que no se expresa pero tampoco se sana, tiene una correlación directa con síntomas depresivos. Desde la filosofía estoica, Séneca nos lanza una advertencia que no ha perdido vigencia. La ira es un veneno que tomamos esperando que el otro muera. Y no hay nada más cierto. Cuando nos dejamos poseer por ella, perdemos el control, y con él perdemos también la libertad. No somos nosotros quienes actuamos, es la emoción desbordada que nos arrastra. Y aquí está el verdadero desafío. No se trata de reprimir la ira, sino de comprenderla, de observarla como un visitante, no como un amo. Como diría Epicteto, no nos afectan las cosas, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Es nuestra interpretación la que enciende el fuego. Y si cambiamos esa interpretación, podemos apagar la chispa antes de que se convierta en incendio. Gestionar la ira no es un signo de debilidad, sino de verdadera fortaleza. Es un acto de sabiduría, un gesto de amor propio, porque al aprender a calmar el fuego interno, no solo protegemos nuestro corazón, nuestra mente y nuestras relaciones, también nos acercamos a la libertad interior, a ese estado sereno que los estoicos consideraban el mayor bien. Porque al final, como nos recuerda Marco Aurelio, la mejor venganza es no ser como tu enemigo. Y eso empieza por no permitir que la ira te convierta en aquello que tanto detestas. La próxima vez que sientas ese calor que sube por el pecho, respira. Recuerda, tú no eres tu ira, eres el que puede decidir qué hacer con ella. Y en esa decisión está tu poder. Número 2. El arte estoico de preocuparte solo por lo que puedes cambiar. ¿Cuánta energía estás gastando hoy intentando controlar lo incontrolable? Piénsalo bien. ¿Cuánto tiempo dedicas a preocuparte por lo que alguien más piensa de ti, por lo que aún no ha pasado, por cómo reaccionarán los demás, por si va a llover el día de tu evento o si ese correo recibirá respuesta? La mente humana tiende a querer controlarlo todo. Pero esa es justamente la trampa que los estoicos detectaron hace siglos. Y la clave de la libertad comienza precisamente cuando dejamos de intentarlo. Epicteto lo dejó claro en su Enchiridión. Algunas cosas están bajo nuestro control, mientras que otras no lo están. ¿Y qué está realmente en nuestras manos? Nuestros juicios, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra voluntad, todo lo demás, el cuerpo, la reputación, la opinión ajena, los eventos externos, queda fuera de nuestro dominio. Es fuerte reconocerlo, porque al hacerlo soltamos esa ilusión de omnipotencia que tanto nos agota, y entramos en algo mucho más poderoso, la serenidad. Desde la neurociencia, este principio tiene un respaldo sorprendente. Estudios recientes muestran que cuando el cerebro acepta que ciertos aspectos de la vida están fuera de control, se reduce la actividad en la amígdala, la región asociada al miedo y la ansiedad. En otras palabras, aceptar lo incontrolable calma tu mente, no porque te resignes, sino porque liberas energía. Porque la mente deja de pelear con la realidad y comienza a enfocarse en lo que realmente puede transformar. Aplicar este principio en la vida diaria es una forma de arte. Requiere entrenamiento. Imagina un triángulo. En una punta está lo que haces, tus decisiones, tus palabras, tus hábitos. En otra punta está lo que interpretas, tus creencias, tus pensamientos, tus narrativas. Y en la tercera todo lo demás, el clima, las decisiones de otros, el pasado, la economía global. La práctica estoica consiste en vivir desde las dos primeras puntas y soltar la tercera,
porque cuando te obsesionas por controlar lo que no depende de ti, entras en un ciclo de frustración crónica. Intentas convencer a otros, anticiparte a todo, protegerte de cada posible resultado, y al final terminas agotado. Es como intentar dirigir el clima con una sombrilla, inútil, agotador y absurdo. Y sin embargo, eso hacemos a diario. Por eso es tan importante desarrollar lo que podríamos llamar el diario de control. Una herramienta simple pero reveladora. Tomar una situación diaria y escribir qué parte depende de mí y qué no. Solo ese acto ya reorganiza el caos mental. Y aquí ocurre algo paradójico. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, empiezas a sentirte realmente libre, porque te das permiso para enfocarte, para actuar con claridad, para dejar de pelear con fantasmas. Y esa libertad, aunque suene contradictorio, viene de abrazar nuestros límites, de entender que tu campo de poder no está en todas partes, pero donde sí está, puedes transformar tu mundo. Los estoicos no eran fatalistas. No decían, no hagas nada. Al contrario, decían, hazlo todo, pero solo en tu lado del tablero. Y para eso es vital entrenar la atención. El mindfulness aplicado a esta práctica es clave. Cada vez que sientas ansiedad, haz una pausa. Pregúntate, ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, actúa. Si la respuesta es no, respira. Y suelta. Eso no es rendirse. Eso es ser sabio. Epicteto, un hombre que fue esclavo y que no pudo controlar su entorno, entendió que la libertad más grande no está afuera. Está en lo que haces con lo que tienes, en cómo interpretas lo que pasa, en cómo eliges responder, y ahí es donde nace el verdadero poder, porque en este mundo impredecible, tu mejor defensa es la claridad interna. El arte estoico de preocuparte solo por lo que puedes cambiar no solo te da paz, te da precisión, y esa precisión es la base de una vida lúcida, fuerte y profundamente libre. Número 3. La raíz oculta del enojo, expectativas irreales y cómo ajustarlas. ¿Cuántas veces has terminado decepcionado no porque algo salió mal, sino porque no salió como tú esperabas? Es ahí donde empieza la raíz del malestar emocional, en la diferencia entre la realidad y lo que habíamos imaginado. No es el evento el que duele, sino la brecha entre lo que ocurre y lo que creíamos que debía ocurrir. Esa brecha, según el doctor Albert Ellis, creador de la terapia racional emotiva conductual, es la fórmula perfecta para el sufrimiento. No es lo que sucede, es lo que tú esperabas que sucediera. El modelo ABC de Ellis lo deja clarísimo. A, el acontecimiento. B, tu creencia. C, tu emoción. Pero lo que nos han enseñado es que A causa C. Que si alguien te ignora, A, te sientes mal. C, automáticamente. Y no es cierto. Entre lo que pasa y cómo te sientes, siempre hay un filtro. Tus creencias, tus expectativas, tu interpretación del hecho. Esa es la parte que solemos pasar por alto, y es ahí donde tenemos el verdadero poder de transformación. Epicteto lo decía sin rodeos. Los hombres no se perturban por los hechos, sino por las opiniones que tienen sobre ellos. Nuestras expectativas son, precisamente, opiniones anticipadas, formas de decirle al mundo cómo debería comportarse según nuestros deseos. Pero el mundo no está aquí para cumplir nuestras ideas preconcebidas, no se ajusta a nuestros guiones mentales, y cuanto antes aceptamos eso, más libres nos volvemos. El problema es que vivimos atrapados en la ilusión de control, una trampa mental que nos hace creer que si planeamos bien, si decimos lo correcto, si hacemos todo con cuidado, entonces todo debería salir bien. Pero la vida no firma contratos con nuestras expectativas. Estudios en psicología cognitiva revelan que cuanto mayor es nuestra necesidad de control, mayor es también la probabilidad de sufrir frustración crónica. Cuanto más rígido es el debería,
Más violenta es la caída emocional cuando no se cumple. Y aquí viene una distinción clave. No es lo mismo preferir que exigir. Preferir es sano. Puedes preferir que alguien sea puntual, que tu proyecto sea aceptado, que el día sea soleado, pero cuando lo conviertes en una demanda interna, cuando lo transformas en un debería, es cuando te atrapas. Porque si no ocurre, sientes que el mundo está fallando, que tú estás fallando, y en realidad solo fue un escenario más, no un error cósmico. La cultura y los medios también tienen su cuota de responsabilidad. Nos bombardean con narrativas de éxito inmediato, relaciones perfectas, cuerpos sin imperfecciones, vidas sin tropiezos. Y sin darnos cuenta, absorbemos esas expectativas como estándares. Luego comparamos nuestra realidad con esas fantasías editadas y nos sentimos mal, no porque nuestra vida esté mal, sino porque no encaja con una plantilla que nunca fue real. Por eso, los estoicos proponían un antídoto simple pero poderoso, la premeditatio malorum. Pensar de antemano en el peor escenario posible, no para ser pesimistas, sino para preparar la mente, para no quedar vulnerables ante el impacto de la decepción. Séneca lo explicaba con claridad. Esperamos que sucedan muchas cosas que pueden no suceder. Es más sabio esperar que no sucedan algunas cosas que pueden suceder. No es dejar de esperar lo bueno. Es entrenarte para estar bien, incluso si no llega. Y si quieres empezar hoy mismo, aquí va un ejercicio práctico. Toma una situación en la que sientas frustración. Escribe tus pensamientos y subraya cada debería. Tendría que. No puede ser que. Luego reescríbelos como una preferencia. Preferiría que llegara a tiempo, pero si no lo hace puedo adaptarme. Ese pequeño cambio de lenguaje cambia el tono emocional por completo. De exigencia a flexibilidad. De frustración a aceptación activa. Las expectativas irreales son una forma sutil de esclavitud emocional. Nos atan a guiones que nadie firmó. Pero cuando aprendes a ajustar esas expectativas, a flexibilizarlas, a verlas como sugerencias y no como mandatos, recuperas tu paz. Porque dejas de exigirle al mundo que sea perfecto y empiezas a trabajar contigo para ser más sabio. Y ahí, en esa transformación silenciosa, comienza una tranquilidad que no depende de los demás, solo de ti. Número 4. La diferencia entre responder y reaccionar. ¿Recuerdas la última vez que lograste pausar antes de reaccionar? Ese instante, aunque breve, puede cambiarlo todo. Es un espacio minúsculo, casi imperceptible, pero dentro de él habita toda nuestra libertad. Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración y padre de la logoterapia, lo resumió con una claridad que atraviesa generaciones. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. Y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y nuestra libertad. Ese espacio es poder, es autocontrol, es sabiduría en acción. Y lo más increíble es que la ciencia hoy lo respalda. Estudios con resonancia magnética funcional muestran cómo la corteza prefrontal, la parte del cerebro encargada de la autorregulación, la toma de decisiones conscientes y la reflexión, puede literalmente modular la actividad de la amígdala, que es la responsable de nuestras reacciones emocionales primitivas, como el miedo o la ira. En otras palabras, cuando te das tiempo para pausar, no solo estás siendo filosófico, estás reescribiendo tu mapa neuronal. Pero claro, la reacción automática es fuerte. Viene desde lo más profundo del cerebro, de zonas que nos han mantenido vivos desde hace miles de años. Cuando algo nos amenaza o simplemente nos incomoda, la reacción es inmediata: defendernos, atacar, contraatacar, cerrar. Es como si una corriente nos arrastrara sin preguntar.
Y ahí está la diferencia. Reaccionar es ser arrastrado por esa corriente. Responder es elegir remar en una dirección distinta. La neuroanatomista Taylor encontró algo fascinante. La respuesta fisiológica inicial del enojo, ese golpe de adrenalina, ese calor que sube, esa tensión muscular, dura solo 90 segundos. 90. Si no la alimentamos con pensamientos rumiantes, con historias mentales, con juicios automáticos, se disipa. Pero si la seguimos alimentando, si nos decimos, esto no debería estar pasando, qué falta de respeto, no lo voy a permitir, entonces ya no es solo biología, es ego inflamado, es narrativa emocional. Por eso, entrenar ese espacio es una habilidad vital. Porque cada vez que reaccionas sin pensar, pagas un precio. Palabras que no puedes retirar, decisiones tomadas en calor que dejan cicatrices, relaciones fracturadas por un instante de impulso. Datos recientes en psicología conductual muestran que el porcentaje de decisiones erróneas tomadas bajo estados de ira supera el 70%. La reactividad cuesta, y mucho. Una técnica sencilla pero poderosa para crear ese espacio es la respiración 4-7-8. Inhalas durante 4 segundos, retienes el aire 7 y exhalas en 8. Este patrón activa el sistema parasimpático, el encargado de la calma, la restauración, el equilibrio. Es una forma de decirle al cuerpo, no hay peligro real, puedes responder con calma. Practicar esto no solo en momentos críticos, sino especialmente en situaciones de baja intensidad, fortalece ese músculo invisible de la pausa, porque si esperas al conflicto para entrenar la pausa, llegarás tarde. También puedes anclar la pausa a un gesto físico, tocarte el pulgar con el índice, girar discretamente un anillo, cambiar el peso de un pie al otro. Pequeñas señales que le dicen a tu mente, espera, no te dejes llevar. Son anclas conscientes que interrumpen el automatismo. Y lo más bello es que cuanto más entrenas este arte, más claro te vuelves, más dueño de ti. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo sabía. En sus meditaciones, escribe, no te dejes arrastrar por la impresión inicial. Di, espera un momento, déjame ver quién eres y de qué se trata. Esa frase es una joya, porque no niega la emoción, la reconoce, pero no se deja dominar por ella. Observa, investiga, elige. Cada provocación es una invitación a caer o a crecer, a actuar con reflejo o con propósito. El poder de la pausa no está en reprimir, está en recuperar tu libertad. En ese pequeño instante, entre lo que ocurre y lo que haces, está tu verdadera fuerza. Así que la próxima vez que sientas el impulso, no corras, respira. Y recuerda, puedes elegir responder en lugar de reaccionar, y esa elección cambia tu vida. Número 5. El método de comunicación no violenta. La comunicación puede ser un puente o una barricada. Y muchas veces, cuando estamos enojados, no hablamos para conectar. Hablamos para atacar, como si nuestras palabras fueran armas, lanzadas desde la trinchera del ego. Y lo más paradójico es que muchas veces solo queremos ser escuchados, entendidos, vistos. Pero al hablar desde la ira, logramos justo lo contrario. Más distancia, más resistencia, más desconexión. Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, propuso una alternativa revolucionaria. Hablar no para ganar, sino para conectar. El método tiene una estructura tan simple como poderosa. Observación, sentimiento, necesidad, petición. 4 pasos que, cuando se integran, desarman el ciclo del conflicto y abren espacio para el entendimiento real. Pero claro, requiere práctica, porque estamos entrenados para hacer juicios, no observaciones. Para decir, eres un irresponsable, en vez de, he notado que no llegaste a la hora que acordamos. Y esa diferencia lo cambia todo, porque los juicios moralizantes disparan defensas, nos ponen a la defensiva,
nos hacen reaccionar. Las observaciones, en cambio, abren la puerta a una conversación. La neurociencia lo confirma. Cuando escuchamos una crítica directa, se activa la amígdala, esa parte del cerebro encargada de procesar amenazas. Pero cuando el mensaje se percibe como una observación neutra y emocionalmente honesta, se activa la corteza prefrontal, que es la que facilita la empatía, la autorregulación y la reflexión. En resumen, el lenguaje que usamos puede cambiar literalmente la parte del cerebro con la que el otro te escucha. Después de observar, viene el segundo paso: expresar cómo te sientes, pero no como un reproche, sino como una revelación. No es lo mismo decir «me haces sentir ignorado» que decir «me siento frustrado cuando no respondes mis mensajes». En el primer caso, culpas. En el segundo, te revelas. Y ahí está la clave: responsabilizarte por tus emociones. Porque nadie puede hacerte sentir algo sin tu participación interna. Asumir eso no es debilidad, es madurez emocional. Luego viene el tercer paso: identificar la necesidad universal detrás de ese sentimiento. ¿Por qué te sentiste frustrado? Tal vez porque necesitas claridad, consideración, conexión. Aquí es donde todo cambia, porque cuando uno habla desde la necesidad, se baja el volumen del conflicto. Ya no estás diciendo «tú estás mal», estás diciendo «yo tengo esta necesidad humana que no está siendo atendida». Y eso toca una fibra distinta, porque las necesidades universales, seguridad, respeto, pertenencia, autonomía, nos conectan más allá de los desacuerdos. Finalmente, llega el paso más subestimado: la petición concreta. No suposición, no indirectas, no acusaciones disfrazadas. Una petición clara, positiva y realizable. No es «deja de ignorarme», es «podrías avisarme si vas a llegar más tarde». Cambia por completo la energía, pasas de exigir a invitar, de imponer a colaborar, y cuando el otro siente que puede elegir, es más probable que colabore desde la libertad, no desde la culpa. ¿Notas la diferencia entre decir «eres un desconsiderado» y «me siento frustrado cuando llego a una cita y tengo que esperar 30 minutos»? Ese pequeño cambio de enfoque puede evitar una discusión entera. Y lo interesante es que la comunicación no violenta no es solo para conflictos grandes. Funciona en lo cotidiano, en casa, en el trabajo, en una conversación tensa con un amigo. Hay estudios de mediación que muestran cómo aplicar este modelo incluso en negociaciones hostiles logra reducir la tensión y abrir canales de entendimiento que antes parecían imposibles. Y sí, al principio cuesta, porque estamos acostumbrados a usar el lenguaje como escudo o como espada. Pero como advertía Séneca, la lengua del sabio está detrás de su corazón. No habla para herir, habla desde la comprensión, desde la elección, desde la templanza. La comunicación no violenta no se trata de suavizar todo o reprimir emociones. Se trata de canalizar la verdad con respeto, de expresar sin agredir, de pedir sin exigir, de reconocer sin culpar. Es, en esencia, el arte de hablar desde lo que realmente somos y no desde la máscara del enojo. Porque cuando aprendemos a comunicar con conciencia, no solo evitamos peleas, creamos puentes, y en un mundo que está lleno de ruido, eso ya es una forma de revolución. Número 6. El método de 4 pasos para disolver el enojo desde su raíz. RAIN. 4 letras que, cuando se entienden y se practican, pueden convertirse en una brújula interna en medio del caos emocional. No es magia, es atención, es presencia. Es el arte de quedarte contigo mismo cuando todo en ti quiere escapar o atacar. RAIN es un método simple pero profundo desarrollado por Tara Brach, basado en mindfulness y compasión, y que sirve para transformar emociones difíciles como la ira en autocomprensión. No es para evitar la tormenta,
Es para aprender a quedarte bajo la lluvia, con un paraguas de conciencia. Todo empieza con el primer paso: reconocer, nombrar lo que estás sintiendo. Parece obvio, pero ¿cuántas veces te enojas sin darte cuenta de que en realidad estás triste, agotado o simplemente frustrado? El primer acto de poder emocional es ponerle nombre a la emoción. Y no cualquier nombre, uno claro, honesto, preciso. Estudios en neurociencia muestran que cuando etiquetamos con conciencia lo que sentimos, la amígdala, esa parte del cerebro que dispara reacciones intensas como la ira, reduce su actividad. Nombrar calma. Reconocer sin juzgar es como encender una luz suave en una habitación oscura. El segundo paso es permitir. No resistir lo que sientes. No decir, no debería estar enojado, ni esto es una tontería. La emoción ya está. Pelear con ella solo la intensifica. Es como empujar una ola, te derriba. Pero si la observas sin luchar, sin correr, sin bloquearla, algo se relaja, algo se abre, y eso no es resignación, es aceptación activa. No significa que te guste lo que sientes. Significa que estás dispuesto a estar presente con ello, a dejar que exista sin que tenga que definirte ni dominarte. Después viene investigar. Aquí es donde la práctica se vuelve profunda. No se trata de analizar con la mente, sino de explorar con curiosidad amable. ¿Qué sensaciones físicas acompañan esta emoción? ¿Dónde la sientes en el cuerpo? ¿En el pecho? ¿En la mandíbula? ¿Qué pensamientos están apareciendo? ¿Qué historia estás contándote? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? Investigar no es racionalizar, es escuchar lo que tu cuerpo y tu corazón quieren decirte, sin juicio. Es la mirada estoica que Marco Aurelio practicaba cuando escribía. Mira las cosas tal como son, divídelas en materia, causa y propósito. Es diseccionar la emoción para dejar de ser ella y empezar a comprenderla. Y el cuarto paso, nutrir. Aquí entra la autocompasión. Ese bálsamo silencioso que tanto necesitamos y tan poco practicamos. Una vez que has visto lo que hay debajo de tu enojo, quizá un miedo no reconocido, una herida vieja, una sensación de impotencia, puedes darte lo que necesitas en ese momento. Palabras amables, un gesto físico de consuelo, un suspiro profundo, un simple «estoy contigo». Está bien sentir esto. Investigaciones en psicología han demostrado que la autocompasión reduce la reactividad emocional y fortalece la resiliencia. Es el abrazo que calma al niño interno que grita en forma de ira. Rain no es supresión, no es evadir, es atravesar. Es permitirte sentir sin que eso te arrastre. Es transformar la emoción en conciencia y la conciencia en presencia. Y lo hermoso es que no necesitas hacerlo perfecto ni completo cada vez. Puedes practicarlo en 2 minutos después de una discusión. Puedes hacerlo en tiempo real, cuando sientas que el enojo sube por tu pecho como una ola. O puedes hacerlo después, en reflexión, cuando el cuerpo ya se ha calmado, pero el alma sigue inquieta. Rain es como un paraguas en medio de la tormenta. No detiene la lluvia, pero te protege mientras pasa. Y con el tiempo aprendes a caminar bajo la lluvia sin mojarte por dentro, porque aprendes que no eres tu ira, eres el que puede observarla, sostenerla, transformarla. La próxima vez que sientas que estás a punto de estallar, detente. Reconoce lo que sientes, permite que esté ahí, investiga con curiosidad y nútrete con compasión. Ese momento de atención puede ser la diferencia entre repetir un patrón o empezar a liberarte de él, porque cada vez que eliges presencia sobre impulso, estás cambiando no solo tu respuesta, sino tu vida. Paso a paso, bajo la lluvia, con plena conciencia. Número 7.
transformar interpretaciones negativas. Nuestros pensamientos son como lentes, no vemos la realidad tal como es, la vemos a través del filtro con el que la interpretamos. Y si ese filtro está distorsionado, la experiencia también lo estará. Puedes vivir la misma situación que otra persona, pero sentir algo completamente diferente solo por cómo la interpretas. Ese es el núcleo del reencuadre cognitivo. Entender que no reaccionamos ante los hechos, sino ante la historia que nos contamos sobre ellos. Imagina esto. Alguien no responde tu mensaje en horas. ¿Qué piensas? Me está ignorando. Ya no le importo. ¡Qué falta de respeto! Y con esos pensamientos, el enojo sube como un termómetro emocional. Pero ¿y si la historia fuera otra? ¿Y si está ocupado, en una emergencia? Simplemente no vio el mensaje aún. Un mismo hecho, múltiples interpretaciones, y cada una produce una emoción distinta. Esto no es psicología positiva superficial. Es la base de la terapia cognitivo-conductual. Tus pensamientos determinan tu respuesta emocional. Cambia la interpretación y cambias la emoción. Cambia la emoción y cambias tu reacción. Aquí es donde entra el método ABCD, una herramienta simple y poderosa para detectar y transformar esos pensamientos automáticos. A. El acontecimiento activador. B. La creencia o pensamiento que surge. C. La consecuencia emocional. Y D. La disputa, es decir, el cuestionamiento activo de esa creencia. Vamos a un ejemplo. A. Tu compañero de trabajo no te saluda al entrar. B. Piensas, me está evitando. C. Te sientes molesto, quizá hasta herido. Pero si llegas al paso D, puedes preguntarte, ¿tengo evidencia real de que me está evitando? ¿Podría haber otra explicación? ¿Qué utilidad tiene para mí creer eso? Este tipo de cuestionamiento puede desarmar por completo una reacción emocional innecesaria. Y sí, nuestras mentes están llenas de lo que se llaman distorsiones cognitivas. Pequeños errores de pensamiento que pasamos por alto, pero que sabotean nuestra paz. La personalización. Todo es por mi culpa. La lectura mental. Sé lo que está pensando. El pensamiento dicotómico. Todo o nada. La catastrofización. Esto es lo peor que podría pasar. Todos estos patrones, cuando no se cuestionan, alimentan la ira y nos hacen vivir en un estado de alerta constante. Y lo más peligroso es que muchas veces ni siquiera notamos que están ahí. Ahora, es importante diferenciar entre un reencuadre constructivo y un reencuadre tóxicamente positivo. El primero no niega lo que pasó, no minimiza el dolor, solo busca interpretaciones más realistas, más útiles, más equilibradas. El segundo finge que todo está bien incluso cuando no lo está. El estoicismo no enseña a fingir que no sentimos, sino a dirigir nuestra mente hacia interpretaciones que nos fortalezcan, no que nos consuman. Marco Aurelio lo expresó con una claridad brutal. Elimina la opinión, eliminas el estoy herido. Elimina el estoy herido y eliminas el daño. Lo que te hiere no es el hecho en sí, es la interpretación que te haces de él. Y eso, aunque incómodo al principio, es profundamente liberador, porque significa que no necesitas que el mundo cambie para estar en paz. Solo necesitas trabajar con tu lente interno. Además, la ciencia lo respalda. Estudios recientes han demostrado que el reencuadre consciente reduce los niveles de cortisol, modula la respuesta de estrés y mejora la regulación emocional. No es solo un ejercicio mental, es una transformación fisiológica. Tu cuerpo responde diferente cuando tu mente deja de ver enemigos donde no los hay. Una práctica simple para empezar es llevar un diario de reencuadre. Cada noche, escribe una situación que te molestó ese día. Luego, escribe la interpretación automática que tuviste. Y después, busca al menos 2 alternativas más equilibradas. No para justificar,
sino para expandir tu perspectiva. Porque la mente entrenada no es la que acierta siempre, es la que aprende a mirar desde más de un ángulo. Cada vez que eliges reinterpretar en vez de reaccionar, estás reclamando tu poder interior. Estás dejando de ser rehén de tus pensamientos automáticos y convirtiéndote en su arquitecto. Porque al final, como enseñaban los estoicos, no es lo que ocurre afuera lo que te perturba, sino lo que decides pensar al respecto. Y en esa decisión está tu libertad. Número 8. La empatía radical como antídoto a la ira. La empatía no es debilidad, no es justificar lo injustificable, y mucho menos es rendirse ante el otro. La empatía radical es una habilidad transformadora, es la capacidad de mirar más allá de la superficie, de ver no solo lo que alguien hizo, sino por qué podría haberlo hecho. Es el arte de abrir un espacio interno donde antes había juicio y llenarlo con una pregunta. ¿Qué historia hay detrás de esto que no estoy viendo? Desde la neurociencia, sabemos que estamos literalmente diseñados para conectar. Las neuronas espejo, esas células que se activan cuando vemos a alguien sufrir o emocionarse, son el puente entre mi mundo y el tuyo. Nos permiten sentir con el otro, no solo entenderlo desde afuera. Pero claro, cuando nos enojamos, el sistema nervioso activa el modo defensa, y en ese estado, la empatía se apaga. La otra persona se convierte en el otro, en una amenaza, en un obstáculo. Por eso, desarrollar empatía radical es en realidad un acto de rebeldía frente a nuestros impulsos más automáticos. La empatía tiene niveles. El primero es cognitivo, comprender mentalmente la perspectiva del otro, ver que quizás su reacción tiene lógica desde su mapa mental. El segundo es emocional, sentir con el otro. No solo entender, sino vibrar con lo que está viviendo. Y el tercero es compasivo, el deseo genuino de aliviar el sufrimiento que puedes percibir, incluso si no lo expresan. Y aquí está lo poderoso. Cada uno de estos niveles reduce la ira, porque cuando conectas con la humanidad del otro, la lógica del ataque empieza a disolverse. Esto no significa excusar comportamientos, significa dejar de ser prisionero emocional de ellos. Puedes poner límites claros desde la empatía. Puedes decir, esto no lo acepto, sin tener que hacerlo desde el resentimiento. Porque cuando actúas desde el enojo, buscas castigo. Cuando actúas desde la empatía, buscas transformación. Y eso cambia por completo el resultado de cualquier conflicto. Una técnica práctica es la del enfoque de historia completa. En vez de reaccionar solo a lo que viste, un comentario grosero, una falta de respeto, una actitud indiferente, pregúntate, ¿qué podría estar pasando en su mundo para que actúe así? ¿Qué experiencias formaron ese patrón? ¿Qué miedo, dolor o carencia podría estar debajo? No lo sabrás con certeza, pero el simple hecho de preguntártelo cambia la energía de tu reacción, porque pasas del juicio a la curiosidad. Y eso es un poder inmenso. ¿Recuerdas esa vez que tú reaccionaste mal por algo que venías cargando desde antes? Tal vez el otro está justo en ese momento. Tal vez no tiene las herramientas que tú sí has aprendido. Tal vez está haciendo lo mejor que puede, aunque ese mejor no sea suficiente para ti. Marco Aurelio lo dijo con brutal claridad. Siempre que te sientas ofendido por la falta de otro, gira inmediatamente hacia ti mismo y reflexiona sobre qué falta similar cometes. La empatía radical no es una concesión, es un espejo. En situaciones familiares, laborales o sociales, practicar empatía no siempre es natural, pero es entrenable. Puedes hacer el ejercicio de caminar en sus zapatos. Visualiza a esa persona desde su niñez. Imagina sus miedos, sus heridas, sus momentos de frustración. No como excusa, sino como contexto, porque cuando entiendes el origen de un patrón, ya no reaccionas al síntoma.
Respondes desde una conciencia mayor. La empatía no borra el conflicto, pero lo humaniza. No elimina el límite, pero lo suaviza. Es como usar un telescopio que revela detalles invisibles a simple vista, y al ver más, reaccionas menos. Porque el que ve profundamente ya no necesita gritar. El que comprende ya no necesita atacar. Y el que siente con el otro empieza a sanar también dentro de sí. Así que la próxima vez que alguien te irrite, detente. No para justificarlo, sino para hacer una pausa y preguntarte, ¿qué historia podría explicar este comportamiento? ¿Qué no estoy viendo desde mi posición? En esa pregunta, tal vez, encuentres no solo al otro, sino una parte de ti que también necesita ser entendida. Número 9. La inteligencia emocional aplicada a situaciones de conflicto. Tu inteligencia emocional es tu escudo invisible. No lo ves, pero te protege. No lo oyes, pero te guía. Y en momentos de conflicto puede ser la diferencia entre una reacción destructiva y una respuesta sabia, porque el enojo mal gestionado no solo daña relaciones, desgasta tu cuerpo, nubla tu mente y te aleja de tu mejor versión. La buena noticia es que esta inteligencia se puede entrenar, y cuanto antes empieces, más fuerte se vuelve tu escudo. Todo empieza con la autoconciencia emocional, ese primer momento en el que notas que algo te incomoda antes de que la incomodidad se transforme en explosión. Aquí es donde muchos fallan. No es que no sepan controlar su ira, es que ni siquiera la detectan a tiempo. Las investigaciones sobre marcadores somáticos muestran que el cuerpo habla primero. Tal vez se te tensa el cuello, te aprietas las mandíbulas o te cambia el tono de voz. Reconocer estas señales es como instalar un sistema de alarma emocional. Cuanto más rápido escuches la alarma, más tiempo tienes para decidir cómo actuar. Y eso nos lleva al segundo pilar, la autorregulación. Aquí no se trata de suprimir lo que sientes, sino de canalizarlo. La neurociencia nos dice que técnicas como la respiración consciente o el labeling emocional, es decir, ponerle nombre a la emoción, reducen la activación de la amígdala, esa parte del cerebro que nos lanza al modo ataque. Algo tan simple como decirte internamente, estoy irritado, pero no tengo que actuar desde esa emoción, crea un espacio. Y en ese espacio se activa tu poder de elección. Pero la inteligencia emocional no es solo interna, también es interpersonal. ¿Qué tan capaz eres de leer el estado emocional del otro? De ajustar tu comunicación para no escalar una tensión. La sintonización interpersonal, ese arte de percibir lo que el otro siente aunque no lo diga, es esencial en situaciones de conflicto. Estudios sobre comunicación no verbal muestran que pequeños ajustes en el tono, la postura y la mirada pueden cambiar el rumbo de una conversación cargada. La empatía no es solo escuchar, es detectar el terreno emocional antes de pisarlo. Ahora, cuando el conflicto ya está encendido, hay técnicas específicas para desescalar. Una de las más poderosas es la respuesta paradójica. En lugar de responder a un grito con otro grito, respondes con curiosidad. Veo que esto te afecta mucho. ¿Puedes contarme más? Esa disonancia emocional desactiva el circuito agresivo y sorprende al sistema nervioso del otro. Es como cortar el combustible del fuego. No es sumisión, es estrategia. También debes estar atento al contagio emocional. En grupos, la ira se propaga rápido. Una persona molesta puede arrastrar a todos si no hay alguien que corte el ciclo. Tú puedes ser ese alguien. Tú puedes ser el que mantiene la compostura cuando todos están perdiéndola. Eso no solo te da autoridad emocional, te convierte en un ancla de estabilidad. Después del conflicto, el análisis es oro. No basta con que pase, hay que revisarlo. ¿Qué sentiste? ¿Qué lo activó? ¿Cómo podrías haber intervenido antes? Este tipo de reflexión estructurada, como el método postconflicto o el diario emocional,
fortalece tus circuitos de regulación. Y es aquí donde los estoicos tenían razón. Entrenarse es más sabio que filosofar. Musonio Rufo decía que es mejor vencer el dolor y el placer mediante el hábito que mediante la teoría. La inteligencia emocional es, en esencia, entrenamiento. La inteligencia emocional no es una idea bonita, es una herramienta de supervivencia social. Es tu sistema inmunológico ante el caos externo, y cuanto más la entrenas, más libre te vuelves. Libre de impulsos, libre de reacciones, libre del enojo que te roba energía y sobre todo, libre para responder como la mejor versión de ti mismo. Número 10. Cómo la gratitud elimina el enojo de raíz. Cuando practicas gratitud de forma real, no hay espacio para el enojo, literalmente. No es una metáfora bonita, es neurociencia. El cerebro humano no puede activar simultáneamente las rutas emocionales del agradecimiento y de la ira. Son incompatibles como el agua y el fuego. Uno apaga al otro. Y cada vez que eliges enfocar tu atención en lo que sí tienes, en lo que sí funciona, en lo que sí vale, estás apagando sin darte cuenta los pequeños incendios emocionales que de otro modo crecerían sin control. Estudios en neuroimagen muestran que la práctica de la gratitud activa la corteza prefrontal medial, una región asociada con la autorregulación emocional, la conexión social y la percepción positiva. Al mismo tiempo, reduce la actividad en la amígdala, el centro de alarma del cerebro que dispara respuestas de enojo, miedo y ataque. Es como si escribir una nota de agradecimiento o simplemente recordar algo que te hizo bien fuera una medicina emocional que reequilibra tu sistema nervioso. Pero lo más fascinante no es el efecto puntual, sino el efecto acumulativo. Cuando entrenas tu mente para ver lo bueno, lo empieza a detectar más rápido. La atención se reorganiza. Ya no escanea en automático buscando amenazas o errores, que es lo que hace el cerebro en modo supervivencia, sino que empieza a identificar oportunidades, recursos, bondades. Esta reconfiguración del enfoque es un verdadero cambio de paradigma emocional y es clave para desactivar la irritabilidad crónica. Eso sí, no se trata de una gratitud superficial o tóxica. No es decir gracias mientras te tragas la rabia o finges que todo está bien cuando no lo está. La gratitud auténtica no niega el problema, lo enmarca en un contexto más amplio. Es el arte de reconocer la luz sin ignorar la sombra. Por ejemplo, en medio de un conflicto puedes agradecer el aprendizaje que te deja, o en un día difícil puedes valorar el hecho de que tienes herramientas para enfrentarlo. Esa es la diferencia. La gratitud real no elimina la dificultad, pero la reinterpreta desde un lugar de fortaleza. A nivel fisiológico, esta práctica también reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejora la variabilidad cardíaca, que es un indicador clave de equilibrio emocional. Dicho de otro modo, agradecer literalmente calma el cuerpo. Y un cuerpo calmado no explota con facilidad. Cuando estás más tranquilo por dentro, reaccionas menos afuera. Ahora, ¿cómo implementar esto de forma estructurada? Una de las técnicas más efectivas es el diario de gratitud específica. No vale escribir gracias por la vida cada noche. Tu cerebro se desconecta ante lo genérico. En cambio, funciona algo como gracias porque hoy mi hijo me abrazó sin que se lo pidiera. O gracias porque el café me supo mejor después de una mañana difícil. Lo específico activa el recuerdo, genera emoción real y eso graba el hábito. También puedes usar momentos de interrupción emocional como oportunidad. Si algo te irrita, haz una pausa y busca una cosa en esa escena que puedas agradecer. Sí, incluso en medio del caos. ¿Te gritaron en el trabajo?
Tal vez puedes agradecer tu capacidad de no responder igual. Te cortaron el paso en el tráfico. Quizá puedas agradecer que frenaste a tiempo. Es como cambiar el ángulo de visión. No niegas el hecho, lo redimensionas. Y no subestimes el efecto social. La gratitud se contagia. Cuando empiezas a expresarla de forma consciente, en tu familia o en tu entorno laboral, creas una nueva energía, una cultura emocional que suaviza tensiones y eleva el ánimo colectivo. Agradecer no es solo algo que haces para sentirte mejor tú, es algo que transforma el campo emocional de quienes te rodean. Marco Aurelio, en medio del poder y la adversidad, lo entendía con claridad. Piensa en las bendiciones que tienes, no en los males que has sufrido. Ese no es un consejo moral, es una estrategia mental. Gratitud no como adorno, sino como disciplina estoica, como entrenamiento diario, como práctica que sin ruido reescribe la forma en que habitas el mundo. Número 11. Establecer límites saludables. ¿Cuántas veces has dicho sí cuando en realidad querías decir no? ¿Y cuántas de esas veces sentiste un pequeño enojo silencioso creciendo por dentro? No por lo que el otro te pidió, sino por lo que tú no supiste poner en palabras. Ese es el efecto invisible de vivir sin límites claros. No explotas de golpe, pero te vas llenando de resentimientos que se van acumulando como presión en una olla cerrada. Y cuando menos lo esperas, estallas. Los límites personales no son muros, no son rechazo, ni frialdad, ni egoísmo, son cercas sanas. Marcan el espacio donde termina el otro y donde empiezas tú. Son una forma de decir, aquí cuido mi energía, aquí protejo mi paz, aquí me respeto, y si no los trazas tú, alguien más lo hará. Porque el mundo no se detiene a preguntar dónde estás cómodo. El mundo prueba, el mundo empuja, y si tú no enseñas cómo deben tratarte, otros lo harán desde su conveniencia, no desde tu dignidad. Hay una relación directa entre la falta de límites y el enojo acumulado. Cuando cedes demasiado, cuando aguantas en silencio, cuando accedes por miedo a incomodar, algo dentro de ti se endurece. Esa rabia que no expresas hacia afuera se te vuelve hacia adentro, te sabotea, te drena, te hace vivir con una sensación de injusticia muda. Y ahí es donde empieza la irritabilidad crónica, los estallidos desproporcionados o esa sensación constante de estar al límite. Marco Aurelio lo sabía y lo enseñaba. El alma se vuelve invencible cuando establece fronteras internas que protegen su paz. No se trata de rechazar al mundo, sino de contener tu espacio interior, de cultivar tu centro con templanza, esa virtud estoica que te permite elegir qué das, cuánto das y a quién se lo das. Sin resentimiento, sin culpa, sin miedo. Porque sí, poner límites requiere coraje, requiere enfrentar dos emociones incómodas, la culpa por decir no y el miedo al conflicto. Pero lo que muchas veces no vemos es que evitar esos malestares pequeños nos lleva a dolores mucho más grandes, relaciones desequilibradas, agotamiento emocional, pérdida de identidad. Y no, poner límites no es ponerse a la defensiva, no es atacar ni justificarse con agresividad. La diferencia entre un límite sano y una reacción defensiva está en la calma. Cuando pones un límite desde el autocuidado, no necesitas elevar la voz. Tu claridad es suficiente. Como quien cuida un jardín, no grita a quien pisa las flores, simplemente pone una cerca. Y si alguien insiste en cruzarla, no discute, actúa en consecuencia. Ahora bien, ¿cómo se hace esto? Primero, escucha tu incomodidad. El cuerpo te habla, tensión en el pecho, un nudo en el estómago, un suspiro retenido. Esas señales son la alarma de que algo está sobrepasando tu umbral. Luego, nómbralo. Identifica qué necesidad tuya está siendo ignorada. Y a partir de ahí, formula un mensaje claro, breve y respetuoso. Por ejemplo, prefiero no hablar de eso ahora.
Necesito tiempo para descansar o gracias, pero esta vez no voy a poder ayudarte. Sé firme, pero amable. Y recuerda, decir no a algo externo es decir sí a ti, a tu salud mental, a tu integridad, a tu equilibrio. Finalmente, observa si detrás de tu dificultad para poner límites hay una narrativa heredada. ¿Te enseñaron que complacer es sinónimo de amor? ¿Que poner límites es ser egoísta? ¿Que callar es más fácil que enfrentar? Es momento de cuestionar esas creencias, porque si quieres dejar de vivir al borde del enojo, necesitas empezar por delinear tu propio espacio y honrarlo. Establecer límites no es alejar a los demás, es acercarte a ti mismo, es proteger lo que importa, es elegir desde la templanza estoica cómo quieres vivir y qué no estás dispuesto a seguir tolerando, porque tu paz vale más que cualquier aprobación. Y cuando entiendes eso, los límites dejan de ser una lucha y se convierten en tu forma más elegante de respeto propio. Número 12. No todo merece tu atención. Tu atención emocional es como una cuenta bancaria con fondos limitados. Cada reacción, cada enfado, cada preocupación es un retiro. Y si no cuidas en qué lo inviertes, un día te levantas emocionalmente en bancarrota, sin energía para lo que de verdad importa, sin claridad, sin paz. No todo merece tu atención, no todo merece tu reacción, no todo merece ese precioso recurso interno que llamamos estabilidad emocional. Pero, ¿cómo lo decidimos? ¿Cómo saber qué situaciones merecen nuestra inversión emocional y cuáles son solo gastos innecesarios? Aquí es donde entra en juego lo que podríamos llamar tu economía emocional. Una gestión consciente y estratégica de tu energía interior. Piénsalo así. Cada día despiertas con un presupuesto emocional limitado. No lo ves, pero lo sientes. Y lo vas gastando a lo largo del día, en el tráfico, en la crítica de un compañero, en el comentario pasivo-agresivo en redes, en lo que tu pareja dijo sin pensar. Y cuando llega el momento realmente importante, una conversación difícil, una decisión que impacta tu futuro, un conflicto que vale resolver, ya estás drenado. Ya no tienes nada que dar porque lo malgastaste reaccionando a todo. Epicteto lo explicaba con claridad. No es lo que te sucede lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello. Cada impresión que recibimos, una mirada, una palabra, una situación, tiene el potencial de arrastrarnos, pero solo si tú le das permiso, solo si no la examinas antes de responder. Por eso los estoicos practicaban el arte del filtro. No respondían a la primera chispa, observaban, cuestionaban, elegían con frialdad dónde invertir su emoción. Y esto no es represión, es inteligencia, es aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante, entre lo inmediato y lo significativo, entre lo que te saca de quicio por 5 minutos y lo que impactará tu vida por 5 años. Esa es la clave, evaluar el impacto a largo plazo antes de reaccionar. Un buen criterio es preguntarte, ¿esto importa en 5 días, 5 meses o 5 años? Si no pasa ese filtro, suéltalo. No le des el poder de alterar tu mundo interior. También puedes aplicar la técnica del parpadeo emocional. Si algo te provoca una reacción inmediata, haz una pausa, respira y da un paso atrás. Como si vieras la escena desde arriba, como enseñaban los estoicos con su práctica de la vista desde el cosmos. Ampliar la perspectiva para darte cuenta de lo insignificante que es, en el gran esquema del universo, ese comentario, esa demora, ese error ajeno. Ahora bien, ¿cómo entrenar este discernimiento emocional? Una herramienta práctica es el presupuesto emocional diario. Imagínate que cada día tienes 100 unidades emocionales. Al final del día, anota en qué las gastaste, cuántas invertiste en cosas que valían la pena y cuántas malgastaste en provocaciones menores. Este simple ejercicio te vuelve consciente,
y la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Otra técnica útil es la desensibilización sistemática. Exponerte intencionalmente y con control a pequeños estímulos que normalmente te irritarían para practicar la no reacción, como un entrenamiento muscular, pero del alma. Cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas tu autocontrol. Cada vez que ignoras lo trivial, fortaleces tu foco. Incluso a nivel biológico, esto tiene un fundamento. Cada vez que reaccionas con enojo innecesario, activas tu sistema de estrés, libera cortisol. Y si haces esto repetidamente, vives en un estado de inflamación crónica, tanto emocional como física. Seleccionar tus batallas no solo es sabiduría filosófica, es salud. En definitiva, si quieres vivir con más calma, no se trata de eliminar los conflictos, se trata de administrar tu energía como el recurso valioso que es. No todo merece tu reacción, no todo requiere tu desgaste, y cuando entiendes eso, recuperas tu poder, porque el verdadero dominio emocional no está en controlar todo lo externo, sino en decidir, con serenidad, a qué le das el privilegio de afectarte. Número 13. Separación entre hechos e interpretaciones. Tu mente no reacciona a los hechos, reacciona a las historias que te cuentas sobre esos hechos. Esa es una de las verdades más poderosas y más difíciles de aceptar cuando hablamos de enojo, malentendidos y sufrimiento emocional. Porque lo que muchas veces nos desestabiliza no es lo que ocurrió, sino lo que interpretamos que ocurrió. Y esa diferencia es crucial. Imagina esto. Llegas a una reunión y tu compañero no te saluda. Un hecho. Pero lo que tu mente hace inmediatamente es llenar los espacios en blanco. Me está ignorando, está molesto conmigo, es un irrespetuoso. Eso ya no son hechos, son interpretaciones, narrativas automáticas que se activan sin pedir permiso. Y esas narrativas son las que encienden la ira, la frustración, la herida. Pero, ¿y si simplemente estaba distraído? ¿Y si tuvo un mal día? ¿Y si no te vio? Aquí es donde entra la distinción crítica entre hechos e interpretaciones. Un hecho es verificable, objetivo, libre de juicio. Una interpretación es subjetiva, cargada de historia personal, suposiciones, emociones. El problema es que confundimos una con la otra y actuamos como si nuestras interpretaciones fueran verdad absoluta. Y eso nos mete en muchos líos emocionales. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio lo decía con claridad. Si eliminas la opinión, eliminas el sufrimiento, porque no son los eventos externos los que nos alteran, sino el juicio que hacemos sobre ellos. En la filosofía estoica, a eso se le llama fantasiai, las representaciones mentales que llegan a ti. Pero tú puedes elegir no darles asentimiento, no creerles de inmediato, no dejar que te gobiernen. Y para lograrlo, hace falta desarrollar una habilidad poderosa, la metacognición, es decir, la capacidad de observar tus propios pensamientos, ser testigo de lo que tu mente hace sin que tú lo autorices. Por ejemplo, cuando algo te irrita, hazte la pregunta: ¿qué parte de esto es un hecho y qué parte es mi interpretación? Esa pausa puede marcar toda la diferencia. También puedes usar el enfoque del reportero neutral. Describe lo que ocurrió como si fueras un periodista sin opinión. Él no me saludó al entrar. Punto. Sin adornos, sin conclusiones, sin cargarlo con emociones no verificadas. Luego, observa las historias que tu mente añadió encima y cuestiónalas. Aquí entra el pensamiento socrático. ¿Qué evidencia real tengo de que esa persona me ignoró a propósito? ¿Hay otras explicaciones posibles? ¿Estoy viendo toda la imagen o solo un fragmento? A nivel neurológico, cuando operamos desde hechos, usamos más la corteza prefrontal.
Cuando operamos desde historias cargadas de emoción, se activa la amígdala. Y ahí es cuando perdemos el control. Aprender a separar una cosa de la otra no es solo filosóficamente sabio, es neurobiológicamente inteligente. También influye la presencia de sesgos cognitivos, como la personalización. Creer que todo lo que ocurre tiene que ver contigo, o el pensamiento dicotómico, ver todo en blanco o negro, o la inferencia arbitraria, sacar conclusiones sin suficiente evidencia. Estos sesgos distorsionan los hechos y alimentan la ira como gasolina sobre el fuego. Por eso los estoicos practicaban la epoche, la suspensión del juicio. No saltaban a conclusiones, no daban por cierta la primera impresión. Se entrenaban en observar, cuestionar y solo después responder. Y esa práctica sigue siendo revolucionaria hoy. La próxima vez que sientas que la rabia sube por tu pecho, detente un segundo, respira y pregúntate, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Qué me estoy contando sobre eso? ¿Y qué no sé todavía? Este tipo de reflexión no solo te calma, te libera, porque al final el verdadero poder no está en controlar el mundo, sino en gobernar las historias que tu mente construye sobre él. Y eso, amigo, es una forma muy profunda de libertad. Número 14. Convertir la ira en sabiduría. La ira, aunque muchas veces la veamos como enemiga, es en realidad una mensajera disfrazada. No es el problema, sino la alarma, una señal clara de que algo dentro de ti, un valor, un límite, una expectativa, ha sido vulnerado. Y aquí es donde la alquimia emocional entra en juego. La transformación no ocurre al reprimir la ira, sino al comprenderla, procesarla y convertirla en autoconocimiento. Como decía Epicteto, no son las cosas las que nos alteran, sino nuestras interpretaciones. Pero ¿y si en lugar de evitar la ira, la usáramos como portal? Cada vez que sientes enojo, pregúntate, ¿qué valor está en juego aquí? ¿Qué necesidad no está siendo atendida? Porque muchas veces, detrás de la ira, hay una petición no expresada o una herida no reconocida. El problema no es la emoción en sí, sino cuando reaccionamos automáticamente sin entender lo que realmente quiere mostrarnos. Convertir una reacción en respuesta requiere pausa, y en esa pausa crece la sabiduría. Los estoicos no negaban las emociones. Lo que enseñaban era a no ser esclavos de ellas. Marco Aurelio, por ejemplo, practicaba el examen vespertino. Cada noche revisaba sus acciones, sus pensamientos, sus emociones. No para juzgarse, sino para comprenderse. Y esa es una herramienta que tú también puedes usar. Revisa tu día. ¿Cuándo te sentiste alterado? ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué podrías aprender de eso? Este hábito sencillo es una de las formas más poderosas de convertir la ira en crecimiento. Otro punto clave es entender el concepto de sombra emocional. Aquellas partes de nosotros que rechazamos, como la rabia, la envidia, el resentimiento, no desaparecen porque las ignores. Se ocultan, se filtran en reacciones pasivo-agresivas, en tensiones físicas, en silencios cargados. Pero cuando te permites mirar esa sombra con honestidad, con curiosidad y no con juicio, algo cambia. Comienzas a integrar esas emociones difíciles en lugar de pelear con ellas. Y eso te hace más completo, más humano, más fuerte. Una técnica muy útil es la indagación apreciativa aplicada a episodios de enojo. En lugar de rumiar lo que te molestó, explora. ¿Qué parte de mí fue activada? ¿Qué cualidad mía estaba intentando protegerse? ¿Qué puedo aprender de esta emoción? Al hacer esto, no solo te calmas, te conoces, y con ese conocimiento, tus futuras reacciones se transforman, porque ya no actúas desde la inconsciencia, sino desde la claridad. También puedes comenzar a construir tu autobiografía emocional, un registro de los momentos donde la ira te visitó, qué la detonó, cómo reaccionaste y qué aprendiste.
Este ejercicio no solo te permite ver patrones, también te ayuda a narrarte de una forma más madura. Ya no eres alguien que tiene mal carácter, eres alguien que está explorando lo que hay detrás del enojo, alguien que usa la emoción como espejo y no como arma. Y todo esto se conecta con la visión estoica de las pasiones. Para los estoicos, las emociones intensas son terreno fértil para ejercitar la virtud. La ira, por ejemplo, puede enseñarte templanza, puede mostrarte tus límites reales, puede ayudarte a practicar el coraje de hablar con firmeza, pero sin herir. Así como el fuego refina el oro, las emociones difíciles refinan tu carácter si estás dispuesto a enfrentarlas con conciencia. Transformar la ira no significa negarla, significa aprovecharla, usarla como brújula para entenderte mejor, como gasolina para el cambio, no como incendio que arrasa. En vez de decir, ¿por qué estoy tan enojado?, empieza a preguntarte, ¿qué quiere enseñarme esta ira sobre mí? Esa es la alquimia emocional. No apagar el fuego, sino aprender a usarlo para forjar una versión más sabia de ti mismo. Número 15. Validación interna, el escudo contra las ofensas. Cuando tu sentido de valor depende de los aplausos, cualquier silencio se siente como rechazo. Y cuando tu identidad cuelga del juicio ajeno, cualquier crítica se convierte en un terremoto emocional. Por eso, construir una autoimagen resiliente no es un lujo, es una necesidad. Es tu escudo contra las ofensas, tu ancla interna cuando todo afuera se agita. El estoicismo lo entendió hace siglos. Séneca lo dijo con una claridad que todavía duele. El que depende de la aprobación externa se entrega a la esclavitud más sutil. Porque mientras esperes que otros te validen para sentirte suficiente, serás vulnerable a sus humores, a sus inseguridades proyectadas, a sus opiniones cambiantes. La resiliencia emocional nace cuando entiendes que tu valor no está en sus palabras, sino en tu convicción, que la dignidad no se negocia en el mercado de las redes sociales ni se mide en likes. Y aquí hay algo clave. La autovalidación real no se trata de inflarse con frases vacías como «yo soy increíble» mientras por dentro te sientes roto. Se trata de construir una base interna sólida, un conocimiento íntimo de quién eres, de tus valores, de lo que te guía, incluso cuando nadie más lo ve. Cuando desarrollas esa raíz interna, las críticas ya no te arrancan del suelo, porque sabes que una opinión es solo eso, una proyección, no una sentencia. Desde la neurociencia sabemos que la búsqueda compulsiva de aprobación activa circuitos de recompensa similares a los de una adicción. Y eso explica por qué duele tanto un comentario hiriente o la indiferencia. Pero también significa que podemos reconfigurar ese patrón. Podemos entrenar el cerebro para encontrar validación en el interior. En lugar de preguntarte, ¿qué pensará esta persona de mí?, puedes empezar a preguntarte, ¿esto es coherente con quien quiero ser? Esa pregunta te devuelve el poder. Claro, no se trata de cerrarte a toda retroalimentación. La diferencia está en discernir entre retroalimentación útil, la que viene con intención constructiva, aunque duela, y crítica destructiva, la que busca herir, no ayudar. Una autoimagen resiliente no rechaza la verdad incómoda, pero sí filtra la basura emocional. Y eso lo haces cultivando referencia interna, aprendiendo a decir, gracias por tu opinión, pero yo sé quién soy. Otra parte esencial de este proceso es detectar tus botones emocionales. Esas heridas no resueltas que hacen que ciertas críticas te duelan el doble. Porque no es solo lo que dicen, es lo que activa dentro de ti. Y ahí entra el trabajo profundo. Observar esas reacciones, cuestionarlas y poco a poco desactivarlas. Convertirte en observador de tu mundo interno en vez de esclavo de él. Una herramienta poderosa es el autodiálogo. ¿Cómo te hablas cuando cometes un error? ¿Qué narrativa construyes cuando alguien te rechaza?
Si tu voz interna es más cruel que cualquier enemigo externo, entonces esa es la voz que primero debes transformar. La autoimagen resiliente se construye hablando contigo como hablarías con alguien que amas profundamente, con firmeza, sí, pero también con compasión. Marco Aurelio decía, lo que no está dentro de ti no puede dañarte. Y esa es la esencia de todo esto. Una crítica no puede herirte si no te atraviesa por dentro, si tú no la adoptas como verdad. Y cuando tienes claro tu propio valor, cuando practicas la axia estoica, ese sentido de dignidad inherente que no depende de nadie más, entonces, incluso en medio del rechazo, permaneces entero. Esto no se logra de la noche a la mañana, pero se entrena cada vez que eliges no tomarte algo personal, cada vez que te recuerdas quién eres cuando el mundo olvida, cada vez que decides que tu valía no necesita aplausos, sino coherencia. Ese es el verdadero camino hacia una autoimagen resiliente. Ser suficiente para ti mismo, no por ego, por libertad. El enojo y la molestia surgen cuando nos convertimos en esclavos de nuestras interpretaciones y expectativas. Pero el estoicismo nos recuerda que la verdadera libertad está en aprender a responder con sabiduría, en lugar de reaccionar con ira. Al final, no se trata de negar tus emociones, sino de usarlas como la fuerza que te impulse hacia el crecimiento interior. Si decides practicar los principios que has descubierto hoy, notarás que el enojo se va disolviendo y dando paso a una calma sólida y consciente. La paz estoica no es una utopía, es la consecuencia natural de quien elige entender, observar y transformar sus impulsos. Mantén vivo este compromiso, porque cada vez que elijas la serenidad sobre la rabia, estarás forjando un nuevo camino para tu mente y tu vida.